Nunca olvidé esas palabras. No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. Resonaron en mi cabeza durante años como un eco que se niega a desaparecer, y hoy, 10 años después, mientras cruzo la puerta de este restaurante, siento como ese recuerdo vuelve a mí con una claridad que me sorprende. Me llamo Marta, tengo 35 años, y este lugar fue testigo de la versión de mí que creía haber dejado atrás para siempre. Las mesas siguen siendo las mismas, la decoración ha cambiado un poco, pero el aroma a café recién hecho y pan tostado permanece intacto. Camino despacio, sintiendo el tacto suave de mi abrigo italiano contra mis hombros, el peso discreto de mi reloj en la muñeca. Mis zapatos resuenan con seguridad sobre el suelo de madera. Todo en mí proyecta una imagen de éxito, de control, de haber llegado a donde quise llegar, pero por dentro, en este preciso momento, siento como si tuviera 25 años otra vez, hace 10 años. Yo era camarera aquí, trabajaba turnos, dobles, a veces triples. Llegaba a las 6 de la mañana para preparar las mesas del desayuno y me marchaba pasadas las 11 de la noche, con los pies hinchados y el alma exhausta. Luego corría a mi segundo trabajo en una tienda de conveniencia, que abría toda la noche, y cuando finalmente llegaba a mi pequeño apartamento compartido, me quedaban 2 o 3 horas para estudiar antes de que el cuerpo me exigiera dormir. No era una vida fácil, pero era mi vida, y yo estaba orgullosa de cada paso que daba. David lo sabía. Él conocía mis sueños, mis luchas, mis noches sin dormir. Nos habíamos conocido en la universidad cuando ambos éramos estudiantes. Él venía de una familia de clase media, con comodidades que yo solo podía imaginar, pero al principio eso no importaba. Decía que me amaba por quien era, no por lo que tenía. Durante 3 años creí en esas palabras. Recuerdo la noche en que todo cambió. Fue aquí mismo, en este restaurante. Yo acababa de terminar mi turno. Estaba cansada. Tenía el uniforme manchado de café y los ojos enrojecidos por el agotamiento. David me había pedido que nos encontráramos afuera, que necesitaba hablar conmigo. Había algo raro en su voz por teléfono, pero yo estaba demasiado agotada para preocuparme. Salí por la puerta trasera, la misma por la que entraban los empleados. Él estaba esperándome, recostado contra su coche. Tenía esa expresión que ahora reconozco como culpabilidad mal disimulada. Esa mirada de alguien que ya ha tomado una decisión y solo está cumpliendo con el trámite de comunicarla. Marta, tenemos que hablar, me dijo. Su voz sonaba distante, como si estuviera ensayando un discurso que había preparado con anticipación. Yo me acerqué, sintiendo como el frío de la noche se colaba bajo mi chaqueta delgada. ¿Qué pasa? ¿Amor? ¿Estás bien? No estaba bien. Y yo tampoco iba a estarlo. Esto no está funcionando, comenzó. He estado pensando mucho sobre nosotros, sobre el futuro, y creo que vamos por caminos diferentes. Esas palabras bonitas, esas frases hechas que la gente usa cuando quiere sonar civilizada mientras te destroza el corazón, las escuché todas, pero entonces llegó la verdad, la que él intentaba esconder detrás de eufemismos. He conocido a alguien, confesó finalmente, alguien que, bueno, que tiene una situación más estable. Su familia puede ayudarnos a establecernos, a construir algo sólido. ¿Y tú? Marta, tú eres increíble. De verdad lo eres, pero trabajas todo el tiempo. Nunca tienes dinero, siempre estás estresada. No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. Me quedé en silencio. No por falta de palabras, sino porque en ese momento comprendí algo devastador. Para él, yo no era nada. Todo mi esfuerzo, mi sacrificio, mis sueños, no valían nada si no venían acompañados de una cuenta bancaria arebaste. Entiendo, fue lo único que logré decir. Mi voz sonó extrañamente calmada, aunque por dentro sentía como si algo se estuviera rompiendo en pedazos. Él pareció aliviado de que no armara una escena. Me dio un abrazo incómodo, murmuró algo sobre esperar que pudiéramos ser amigos algún día y se marchó, así de simple. 3 años de relación terminados en un aparcamiento, bajo la luz amarillenta de una farola que parpadeaba. Yo me quedé ahí parada durante no sé cuánto tiempo. Las lágrimas no llegaron de inmediato. Primero vino el shock, esa sensación de irrealidad. Luego vino la vergüenza. Me sentí pequeña, insignificante, como si mi pobreza fuera una enfermedad contagiosa de la que había que alejarse.
Esa noche caminé de regreso a mi apartamento. No tenía dinero para un taxi y de todas formas necesitaba el aire frío para despejar la mente. Con cada paso, las palabras de David resonaban en mis oídos. No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. ¿De verdad no tenía nada? ¿Mi esfuerzo no valía? ¿Mi inteligencia, mi determinación, mis sueños no contaban para nada? Durante semanas. Esas preguntas me persiguieron. Lloraba en la ducha para que mi compañera de piso no me escuchara. Seguía trabajando, seguía estudiando, pero todo parecía haber perdido sentido. Si alguien a quien amaba no podía ver mi valor, ¿qué valor tenía realmente? Toqué fondo una noche de diciembre. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, rodeada de libros y facturas sin pagar, sintiendo el peso de la soledad como nunca antes lo había sentido. Y fue ahí, en ese momento de absoluta oscuridad, cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Iba a demostrarme a mí misma que valía. No a David, no al mundo, a mí misma. Y ahora, 10 años después, estoy aquí, en el mismo restaurante donde una vez serví café con manos temblorosas de cansancio, pero esta vez soy la clienta. Esta vez llevo un traje que cuesta más de lo que ganaba en un mes entero. Esta vez soy la directora de una empresa internacional. Una mujer que ha construido su propio futuro desde cero. Pero mientras me siento en una de estas mesas elegantes y pido un café que antes no podía permitirme, me pregunto, ¿de verdad he dejado atrás a aquella chica de 25 años? ¿O sigue viviendo dentro de mí? Esperando que alguien le diga que finalmente es suficiente. Los primeros meses después de aquella noche fueron los más oscuros de mi vida, no porque me faltara algo material, sino porque me faltaba algo dentro de mí, algo que David se había llevado cuando me dijo que no era suficiente. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho, iba al trabajo, sonreía a los clientes, servía café y comida con la misma eficiencia de siempre, pero era como si estuviera actuando, interpretando el papel de alguien que todavía creía en sí misma. Por dentro, me sentía vacía, las noches eran peores, cuando terminaban mis turnos y regresaba a casa, cuando finalmente me quedaba sola. Con mis pensamientos, las dudas me invadían como una marea implacable. Me miraba al espejo y veía a alguien que había fracasado, no en el amor solamente, sino en algo más profundo. Había creído que mi esfuerzo, mi dedicación, mi carácter eran suficientes, pero David me había enseñado que el mundo no funcionaba. Así, recuerdo una noche de enero especialmente dura. Había nevado y las calles estaban heladas. Yo llegaba tarde a mi segundo trabajo porque el autobús se había retrasado. Corrí por las aceras resbaladizas con mis zapatos baratos que dejaban entrar el agua fría. Cuando finalmente llegué a la tienda, empapada y temblando, mi jefe me reprendió por la tardanza. Me encerré en el baño de empleados y lloré. Lloré de cansancio, de frustración, de soledad. Lloré porque sentía que mi vida era una carrera sin final, un esfuerzo que nunca sería reconocido. Y lloré porque, en el fondo, una parte de mí creía que David tenía razón, que yo no era suficiente. Pero esa misma noche pasó algo inesperado. Una clienta habitual, una señora mayor que siempre compraba su periódico y un café a las 2 de la madrugada, me vio con los ojos rojos, se acercó al mostrador y me preguntó si estaba bien. No sé por qué, pero le conté todo. Le hablé de David, de mis trabajos, de mis estudios, de lo cansada que estaba de luchar contra un mundo que parecía diseñado para mantenerme abajo. Ella me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé, ella me miró, con una calidez que no había sentido en meses. Niña, me dijo, la gente que te abandona cuando no tienes nada no merece estar a tu lado cuando lo tengas todo. Y créeme, tú vas a tener todo lo que te propongas. Sus palabras fueron como un pequeño rayo de luz en medio de la oscuridad. No cambiaron mi situación, pero cambiaron algo en mí. Esa noche, cuando llegué a casa, me senté en el suelo de mi habitación y tomé una decisión que transformaría el resto de mi vida. Iba a demostrarme a mí misma que valía, no para que David se arrepintiera, no para demostrarle nada a nadie, sino porque yo merecía una vida mejor y la única persona que podía construirla era yo misma. A la mañana siguiente, cambié mi enfoque. Dejé de ver mis trabajos como una carga y empecé a verlos como escalones.
cada turno en el restaurante. Era una oportunidad para aprender sobre servicio al cliente, sobre gestión, sobre cómo funcionaba un negocio. Cada hora en la tienda era una clase práctica de ventas y logística. En la universidad dejé de ser la estudiante invisible que se sentaba al fondo. Empecé a hacer preguntas, a participar en proyectos, a quedarme después de clase para hablar con los profesores. Descubrí que tenía un talento natural para la administración y la estrategia empresarial. Mis calificaciones mejoraron, no porque estudiara más horas, sino porque estudiaba con un propósito. Pasaron 6 meses, luego un año. Poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Me gradué con honores. Fue un día agridulce. Estaba orgullosa de mí misma. Pero también estaba sola. No tenía familia que asistiera a la ceremonia. Mis padres habían muerto cuando yo era adolescente y no tenía hermanos. Mis compañeros celebraban con sus familias, con sus parejas. Yo me senté sola en una cafetería cercana, mirando mi diploma, preguntándome si todo ese esfuerzo había valido la pena, pero entonces recordé algo. Recordé a aquella chica de 25 años que lloraba en un aparcamiento, sintiéndose pequeña e insignificante, y me di cuenta de cuánto había crecido desde entonces. Sí, estaba sola, pero ya no me sentía vacía. 2 semanas después de graduarme, conseguí mi primer trabajo profesional. Era un puesto modesto en una startup tecnológica. El sueldo, no, era mucho mejor que el que ganaba en el restaurante, pero era un comienzo. Era mi entrada al mundo que siempre había soñado. La empresa era pequeña, apenas 20 empleados, pero tenía algo especial. Había energía, ambición, gente joven con ideas brillantes. Yo entré como asistente administrativa, pero rápidamente demostré que podía hacer mucho más. Asumí proyectos que nadie más quería, me quedaba hasta tarde, aprendía todo lo que podía sobre tecnología, sobre startups, sobre el mundo empresarial. Mi jefe, un hombre llamado Javier, se dio cuenta de mi potencial. Me dio oportunidades que nunca esperé. Me enseñó sobre inversión, sobre crecimiento, sobre cómo pensar no solo en el presente sino en el futuro. Se convirtió en mi mentor, en alguien que creía en mí cuando yo todavía estaba aprendiendo a creer en mí misma. Pasaron 2 años. La startup creció, y yo crecí con ella. Me ascendieron a coordinadora, luego a gerente, luego a directora de operaciones. Cada ascenso era una validación, una prueba de que mi esfuerzo significaba algo. Pero había algo curioso. Cada vez que lograba algo nuevo, cada vez que recibía un ascenso o un reconocimiento, pensaba en David. Me preguntaba si sabría lo que había conseguido. Me preguntaba si se arrepentía de haberme dejado. Y me avergonzaba de mí misma por seguir dándole ese poder sobre mis pensamientos. Porque la verdad era que, a pesar de todo mi éxito profesional, había una parte de mí que seguía siendo aquella chica herida. Una parte que todavía creía que necesitaba demostrar algo. Intenté salir con otras personas. Hubo algunos hombres a lo largo de los años. Algunos eran amables, inteligentes, exitosos, pero yo nunca dejaba que se acercaran demasiado. Había construido un muro alrededor de mi corazón, un muro que protegía la parte de mí que David había lastimado. Y aunque mi vida profesional florecía, mi vida emocional permanecía congelada en aquel aparcamiento de hace años. Mis compañeros de trabajo me veían como una mujer segura, exitosa, que lo tenía todo bajo control. Y en cierto modo era verdad. Había construido una carrera impresionante. Había logrado cosas que nunca imaginé posibles. Pero en las noches, cuando regresaba a mi apartamento, ahora mucho más grande y cómodo que aquel que compartía años atrás, me sentaba sola en el sofá y me preguntaba si el éxito profesional era suficiente para llenar el vacío que sentía dentro. Pasaron 5 años, luego 7, luego 10 y entonces la empresa para la que trabajaba fue adquirida por una corporación internacional. Podría haber sido el fin de mi carrera ahí, pero resultó ser el principio de algo mucho más grande. La nueva dirección reconoció mi trabajo y me ofreció un puesto en su equipo ejecutivo. Me convertí en director adjunto, supervisando operaciones en varios países. Viajaba constantemente. Conocía ciudades, culturas, personas fascinantes. Tenía todo lo que alguna vez soñé en términos materiales. Pero había algo que me faltaba, algo que el dinero y el éxito no podían comprar: paz interior, porque a pesar de todo lo que había logrado, seguía cargando con aquellas palabras.
No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. Y una parte de mí, por más pequeña que fuera, todavía se preguntaba si él tenía razón. Si quizás yo había confundido el éxito profesional con el valor personal, hasta que un día, 10 años después de aquella noche terrible, mi empresa me pidió que regresara a mi ciudad natal para supervisar la apertura de una nueva oficina. Y yo, sin saber por qué, acepté. Quizás porque una parte de mí necesitaba cerrar ese círculo, quizás porque era hora de enfrentar los fantasmas que había estado evitando durante una década, y fue así como me encontré de nuevo aquí, en este restaurante. A punto de descubrir que el pasado nunca está tan lejos como creemos, había venido a este restaurante por nostalgia o quizás por curiosidad. Quería ver si el lugar seguía siendo el mismo, si los recuerdos que guardaba de él eran tan intensos como los sentía en mi memoria. Pedí un café y me senté junto a la ventana, observando la calle por donde solía caminar con los pies doloridos después de cada turno. El café llegó en una taza elegante. Nada que ver con las tazas gruesas y desparejas que usábamos hace 10 años. Di un sorbo y cerré los ojos, dejando que el sabor me transportara a aquellos días difíciles pero, de alguna manera, más simples. Y entonces lo vi. Al principio no estaba segura de que fuera él. Había cambiado. Su rostro se veía más cansado, más delgado. Tenía algunas canas en las sienes que no recordaba. Vestía un traje que había visto mejores días, arrugado en los lugares equivocados. Llevaba un maletín desgastado y caminaba con una prisa que parecía más desesperación que propósito. Mi corazón se detuvo. Literalmente sentí como mi pecho se contraía. Como el aire se atascaba en mi garganta. 10 años. 10 años. Desde la última vez que lo vi, desde aquella noche en el aparcamiento. Y aquí estaba, a menos de 20 metros de distancia, completamente ajeno a mi presencia. Lo observé mientras se acercaba al mostrador y pedía un café para llevar. Su voz sonaba diferente, más apagada. No tenía ese tono de confianza que recordaba. Hablaba con el barista de manera automática, sin hacer contacto visual. Como alguien que está acostumbrado a pasar desapercibido. Una parte de mí quería levantarse y marcharse antes de que me viera. Quería evitar este momento, este encuentro que había imaginado 1000 veces en mi cabeza, pero que nunca creí que sucedería realmente. Podía salir por la puerta lateral, subir a mi coche y olvidar que esto había pasado, pero no me moví, porque había otra parte de mí, una parte más profunda, que necesitaba esto, que llevaba 10 años esperando este momento sin saber que lo esperaba. Él recogió su café y se dio la vuelta. Nuestras miradas se encontraron. Vi cómo sus ojos se abrían con sorpresa. Vi cómo la confusión daba paso al reconocimiento. Vi cómo su rostro pasaba por una serie de emociones en cuestión de segundos: shock, incredulidad, vergüenza, algo que podría haber sido alegría o quizás miedo. Se quedó paralizado con su café en la mano, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Y supongo que, en cierto modo, eso es lo que era para él, un fantasma del pasado que había regresado, durante unos segundos que parecieron eternos. Ninguno de los dos se movió. El restaurante continuaba con su actividad normal a nuestro alrededor. El murmullo de conversaciones, el tintineo de tazas, el vapor silbando en la máquina de café. Pero para mí, todo ese ruido se había convertido en un eco lejano. Entonces él empezó a caminar hacia mi mesa. Cada paso suyo era vacilante, como si no estuviera seguro de si debía acercarse o salir corriendo. Yo permanecí sentada, con las manos alrededor de mi taza de café, sintiendo cómo mi pulso aceleraba con cada metro que él se aproximaba. «¿Marta?», dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro cargado de incredulidad. «¿Eres tú?», asentí despacio, sin confiar en mi voz. Ahora que lo tenía cerca, podía ver más detalles: las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente, como si cargara un peso invisible, la manera en que sus manos temblaban sutilmente mientras sostenía su café. ¿Puedo sentarme?», preguntó, señalando la silla frente a mí. Había 1000 razones para decir que no, para levantarme, dejar dinero en la mesa y marcharme con la cabeza en alto, para demostrarle que ya no tenía ningún poder sobre mí. Pero en lugar de eso, hice un gesto hacia la silla.
Él se sentó despacio, dejando su maletín en el suelo con un cuidado que parecía innecesario. Nos quedamos en silencio durante un momento, mirándonos a través de la mesa, separados por 10 años de vida que habíamos vivido en mundos completamente diferentes. No puedo creerlo. Dijo finalmente, después de todo este tiempo. ¿Qué haces aquí? Trabajo en la ciudad, respondí, sorprendida por lo calmada que sonaba mi voz. Estoy aquí por negocios. Él asintió, procesando esta información. Podía ver cómo sus ojos recorrían mi ropa, el reloj en mi muñeca, el abrigo caro colgado en el respaldo de mi silla. Estaba calculando, llegando a conclusiones. Te ves increíble, dijo. Y había algo en su voz que no pude identificar. ¿Admiración? ¿Arrepentimiento? Te ha ido bien. Me ha ido bien, confirmé, sin elaborar. No le debía explicaciones. Otro silencio incómodo. Él jugaba nerviosamente con su taza de café, girándola entre sus manos. Yo permanecía quieta, esperando. No sabía qué esperaba exactamente, pero sabía que este encuentro tenía que desarrollarse a su propio ritmo. He pensado en ti, dijo de repente, levantando la vista para encontrarse con mis ojos. A lo largo de los años, me he preguntado, ¿cómo estarías? ¿Qué estarías haciendo? Ah, sí. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Él bajó la mirada. Sé que no tengo derecho a decir esto. Sé que fui un cobarde. Que te lastimé de la peor manera posible, pero, Marta, no ha pasado un solo día en que no me arrepienta de lo que hice. Sus palabras deberían haberme llenado de satisfacción. Durante años, había imaginado este momento. Había soñado con el día en que él se diera cuenta de su error, en que reconociera lo que había perdido. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía la victoria que esperaba, solo sentía una tristeza profunda y pesada. ¿Qué pasó con tu vida perfecta? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Con la mujer que tenía una situación más estable? Él hizo una mueca, como si mis palabras le causaran dolor físico. Me casé con ella. Duró 5 años. Ella, resultó que lo que quería no era un matrimonio, sino un estilo de vida. Cuando los negocios de su familia empezaron a ir mal, cuando ya no podíamos mantener las apariencias, me dejó. Debería sentir alegría ante su sufrimiento, debería sentir que el karma había hecho justicia, pero lo que sentía era algo mucho más complejo, mucho más humano. Lo siento, dije. Y me sorprendí al darme cuenta de que lo decía en serio. No tienes por qué sentirlo, respondió él con una sonrisa amarga. Conseguí exactamente lo que merecía. Construí mi vida sobre valores superficiales y se derrumbó de la misma manera. Mientras tanto, tú hiciste lo correcto, creíste en ti misma. Sus palabras resonaban con verdad, pero también con autocompasión, y ahí es cuando empecé a ver claramente lo que tenía delante. David no era el villano todopoderoso de mis memorias. Era solo un hombre que había tomado malas decisiones y ahora vivía con las consecuencias. ¿A qué te dedicas ahora? Pregunté, intentando mantener la conversación en terreno neutral. Ventas. Respondió, encogiéndose de hombros. Nada. Especial de equipos de oficina, principalmente. Gano lo suficiente para vivir, pero no es lo que imaginé para mi vida. Miré a este hombre que una vez tuvo tanto poder sobre mis emociones. Este hombre cuyas palabras me habían destrozado y, paradójicamente, me habían impulsado a convertirme en quien era ahora, y sentí algo inesperado, no rabia, no satisfacción, sino una mezcla de lástima y, extrañamente, gratitud. Marta, dijo, inclinándose hacia adelante con una intensidad repentina en sus ojos. Sé que no tengo derecho a preguntar esto. Sé que probablemente me odias y con razón, pero ¿crees que podríamos? Su detuvo, buscando las palabras correctas, y yo supe exactamente lo que iba a preguntar antes de que lo dijera. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Empezar desde cero. Soy una persona diferente ahora. He aprendido de mis errores, ¿y tú? Tú siempre fuiste especial, Marta. Fui un idiota por no verlo entonces. Sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, cargadas de esperanza y desesperación, y yo me encontré en una encrucijada emocional que nunca había anticipado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, esperando mi respuesta. ¿Crees que podríamos intentarlo de nuevo? Miré a David, realmente lo miré. Quizás por primera vez en 10 años, no al fantasma que había vivido en mi memoria, no al villano que
me había lastimado, sino al hombre real sentado frente a mí, y en ese momento de claridad absoluta comprendí algo que cambiaría todo. Ya no sentía dolor cuando lo miraba, durante años. Había cargado con el peso de aquella noche, había convertido sus palabras en una cadena que me ataba al pasado. No puedo construir un futuro con alguien que no tiene nada. Esas palabras habían sido mi motivación, mi combustible, mi razón para despertar cada mañana y luchar. Pero también habían sido mi prisión. Ahora, sentada frente a él, me di cuenta de que, en algún momento del camino, sin darme cuenta, esas palabras habían perdido su poder, no porque hubiera conseguido dinero o éxito, sino porque había aprendido algo mucho más valioso. David, comencé, sintiendo como las palabras fluían con una calma que no esperaba. Déjame hacerte una pregunta. Cuando dices que quieres intentarlo de nuevo, ¿qué es exactamente lo que quieres? Él pareció desconcertado por mi pregunta. Quiero estar contigo. Quiero corregir el error que cometí. ¿Quieres estar conmigo? Repetí suavemente. ¿O quieres estar con la versión exitosa de mí que ves ahora? Vi cómo sus ojos se abrían ligeramente. Había dado en el blanco. No, no es eso, protestó. Pero su voz carecía de convicción. Yo siempre te valoré, Marta. Solo que estaba confundido entonces. Era joven, estúpido, tenías 26 años. Le recordé, la misma edad que yo, y yo nunca estuve confundida sobre tu valor como persona. Él bajó la mirada, incapaz de sostener mi mirada. Y en ese silencio, en esa rendición silenciosa, comprendí la verdad completa de nuestra historia. David no había cambiado realmente. Seguía siendo la misma persona que medía el valor de las personas por su estatus y sus posesiones. La única diferencia era que ahora, él estaba del lado equivocado de esa ecuación, y yo estaba del lado que él consideraba valioso. Pero aquí está lo más importante que comprendí en ese momento. Yo tampoco había cambiado de la manera que creía. Durante 10 años había pensado que me estaba superando, que me estaba volviendo más fuerte, más exitosa, más valiosa. Pero la verdad era que había estado persiguiendo la validación que él me había negado. Había construido un imperio profesional sobre los cimientos de un corazón roto, creyendo que el éxito material llenaría el vacío que él había dejado. Pero no lo había llenado. No podía llenarlo, porque el problema nunca fue que yo no tuviera nada. El problema fue que yo creí, aunque solo fuera un poco, que él tenía razón. David, dije finalmente, sintiendo como algo dentro de mí empezaba a cambiar, a liberarse. ¿Sabes cuál fue el momento más importante de mi vida? Él me miró. Esperando, no fue cuando conseguí mi primer ascenso. No fue cuando me convertí en directora. No fue cuando me mudé a un apartamento lujoso o cuando compré mi primer coche de alta gama. Fue la noche que me dejaste. Vi sorpresa en sus ojos, confusión. Esa noche, continué, llegué a mi apartamento destrozada. Me sentía insignificante, sin valor. Tus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, y toqué fondo de una manera que nunca había experimentado antes. Hice una pausa, recordando aquella noche con una claridad que me sorprendió. Pero al día siguiente, cuando me desperté con los ojos hinchados de llorar, tomé una decisión. Decidí que iba a construir una vida que me hiciera sentir orgullosa, y lo hice. Trabajé más duro de lo que nadie podría imaginar. Sacrifiqué sueño, comodidad, vida social. Me convertí en la mujer que soy. Deberías estar orgullosa, dijo él con una sonrisa esperanzada. Eres increíble, Marta. Pero ahí está el problema, dije, sintiendo como las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos, no de tristeza, sino de algo más profundo, más verdadero. Construí todo eso para demostrar algo, para demostrarme a mí misma y quizás a ti que valía la pena, que era suficiente, que tenía algo. Lo tienes, insistió él, pero no debería haber necesitado tenerlo para saber mi valor. Las palabras salieron con una fuerza que me sorprendió. Esa chica de 25 años que trabajaba 2 empleos y estudiaba por las noches, esa chica que llegaba a casa exhausta pero nunca se rendía. Esa chica ya era suficiente, ya tenía valor, ya era completa. Vi cómo David procesaba mis palabras, cómo luchaba por entender lo que estaba diciendo. Yo también valía entonces, continué, sintiendo como cada palabra me liberaba un poco más. Antes del dinero, antes del título profesional, antes del éxito, siempre valí,
Y el hecho de que tú no pudieras verlo dice mucho más sobre ti que sobre mí. Marta, no, lo interrumpí gentilmente. Déjame terminar, por favor. Él asintió, callando, durante 10 años. He cargado con tus palabras como si fueran una verdad absoluta. He construido mi vida tratando de probar que estabas equivocado. Cada logro, cada éxito, cada reconocimiento era una respuesta a aquella noche en el aparcamiento. Pero ahora, sentada aquí, mirándote, finalmente entiendo algo. Tomé aire. Sintiendo como mi corazón latía con una claridad nueva. El problema nunca fue que yo no tuviera nada. El problema fue que tú no tenías la capacidad de ver más allá de lo material. Y ese sigue siendo tu problema, David. ¿Por qué no quieres estar conmigo? ¿Quieres estar con lo que represento ahora? ¿Quieres el éxito, el estatus? La seguridad que crees que puedo darte. Él abrió la boca para protestar, pero yo continué. Sí, me hubieras encontrado hace un año, cuando todavía trabajaba en aquella startup pequeña, cuando todavía vivía en un apartamento modesto, cuando todavía luchaba por llegar a fin de mes. ¿Me habrías dicho las mismas palabras? ¿Habrías querido intentarlo de nuevo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Vi cómo él luchaba consigo mismo. Cómo trataba de encontrar las palabras correctas, pero no las sabía. Porque ambos sabíamos la verdad, pensé, que este momento me llenaría de satisfacción, admití, sintiendo una paz extraña apoderándose de mí. Pensé que verte arrepentido, verte darte cuenta de lo que perdiste, me haría sentir victoriosa, pero no es así como me siento entonces. ¿Cómo te sientes?, preguntó él, su voz apenas un susurro. Libre, respondí, y al decir esa palabra comprendí que era verdad. Por primera vez en 10 años, me siento completamente libre. Miré alrededor del restaurante. Este lugar que había sido testigo de tanto en mi vida. Las mesas donde una vez serví café con manos cansadas. La cocina de donde salía corriendo para llegar a mi otro trabajo. La puerta por la que había salido aquella noche hacia el aparcamiento donde mi vida cambió para siempre. Este lugar, dije suavemente, solía representar todo lo que no tenía. Todo lo que me hacía sentir pequeña e insignificante. Pero ahora, ¿lo veo diferente? ¿Cómo lo ves?, preguntó David. Lo veo como el lugar donde aprendí el valor del trabajo duro, donde conocí a personas que me trataron con dignidad sin importar cuánto dinero tenía en el banco, donde empecé a construir la persona que soy, no por el dinero o el éxito, sino por la determinación y el carácter. Tomé un sorbo de mi café, sintiendo como todo encajaba en su lugar dentro de mi mente. Tú, David, me enseñaste la lección más valiosa de todas, aunque no de la manera que pretendías. Él me miró con ojos interrogantes. Me enseñaste que nunca debería buscar mi valor en la mirada de otra persona, que el amor verdadero no está condicionado al éxito o al fracaso, que merezco estar con alguien que me valore en mis peores momentos, no solo en los mejores. En ese momento de revelación absoluta, finalmente comprendí lo que tenía que hacer. David esperaba mi respuesta. Con los ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo, podía ver cómo se aferraba a la posibilidad de que yo dijera que sí, de que le diera una segunda oportunidad, y parte de mí, una parte muy pequeña, se sintió tentada. No porque lo amara, sino porque habría sido la venganza perfecta. Mostrarle lo que se perdió, hacerlo desear lo inalcanzable. Pero esa no era la persona que quería ser. Respiré profundamente, sintiendo como el aire llenaba mis pulmones, dándome fuerza para decir lo que necesitaba decir. David, comencé, con una voz suave pero firme, te agradezco. Él pareció confundido. ¿Me agradeces? Sí, asentí, sintiendo la verdad de mis palabras. Te agradezco por aquella noche en el aparcamiento. Sé que suena extraño, pero es cierto. No entiendo, dijo él con la frente arrugada. Cuando me dejaste, cuando me dijiste que no podías construir un futuro con alguien que no tenía nada. Me rompiste el corazón de una manera que nunca creí posible, pero también me obligaste a mirar dentro de mí misma y preguntarme quién era realmente y qué quería de la vida. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos. Si te hubieras quedado conmigo por lástima, por obligación o simplemente por inercia, probablemente nunca habría descubierto mi verdadero potencial. Habría vivido una vida cómoda pero pequeña, siempre sintiéndome en deuda contigo por haberme aceptado cuando era pobre,
siempre dudando de si me amabas por quién era o por quién podría llegar a ser. Vi cómo él procesaba mis palabras. Como la comprensión comenzaba a instalarse en sus ojos, pero tu rechazo, por doloroso que fue, me liberó. Me obligó a construir una vida basada en mis propios méritos, en mi propia fuerza. Me enseñó que no necesitaba la validación de nadie más para ser valiosa, y esa lección vale más que cualquier relación que hubiéramos podido tener. Marta, comenzó él, pero yo levanté mi mano gentilmente. Déjame terminar, por favor. Necesito decir esto, no solo para ti, sino para mí misma. Él asintió en silencio. Durante años pensé que, si alguna vez te volvía a ver, si alguna vez tenía esta conversación contigo, querría que sufrieras, querría que sintieras el mismo dolor que yo sentí, querría mi venganza. Miré mis manos, viendo el reflejo de la luz en mi reloj, en el anillo que llevaba en mi dedo meñique, un regalo que me había comprado a mí misma cuando conseguí mi primer gran ascenso. Pero ahora que estás aquí, ahora que me has pedido una segunda oportunidad, me doy cuenta de que no siento rabia, no siento el deseo de hacerte daño, solo siento paz. Levanté la vista para encontrarme con sus ojos. Esa paz me dice que ya no te amo, David. Quizás una parte de mí siempre guardará un recuerdo cariñoso de lo que fuimos, de los buenos momentos que compartimos antes de que todo se derrumbara. Pero el amor, el verdadero amor, se fue hace mucho tiempo. Vi cómo sus hombros se hundían ligeramente, como la esperanza se desvanecía de su rostro. Entonces, ¿es un no?, preguntó, su voz apenas audible. Es un no, confirmé con gentileza, pero no porque quiera castigarte o porque no pueda perdonarte. Es un no porque he aprendido algo fundamental sobre mí misma. Me incliné ligeramente hacia adelante, queriendo que él realmente entendiera. He aprendido que merezco estar con alguien que me valore en mis peores momentos, no solo en los mejores. Alguien que vea mi valor cuando estoy exhausta, después de trabajar 2 turnos, cuando no tengo dinero para un café elegante, cuando mi futuro es incierto. Alguien que me ame por mi carácter, no por mi cuenta bancaria. Yo puedo ser esa persona. Ahora, dijo él con un tono desesperado, he cambiado, Marta. La vida me ha enseñado. Quizás hayas cambiado. Lo interrumpí suavemente. Quizás la vida te haya enseñado lecciones importantes, y espero sinceramente que sea así. Pero David, si realmente has cambiado, entonces entenderás por qué mi respuesta tiene que ser no. Él me miró con confusión. Porque si realmente has aprendido a valorar a las personas por quienes son y no por lo que tienen, entonces sabes que no puedes construir una relación sana conmigo. No ahora, no después de todo lo que ha pasado. Siempre habría una sombra de duda. Siempre me preguntaría si me quieres a mí o a lo que represento ahora. Vi cómo la comprensión finalmente llegaba a él. Como sus ojos se llenaban de una tristeza resignada. Yo siempre me preguntaría, continué, si estoy contigo porque realmente quiero estar o porque quiero demostrar algo. Porque quiero cerrar ese círculo de una manera que mi ego considera satisfactoria. Me recosté en mi silla, sintiendo un peso enorme levantándose de mis hombros. Ambos merecemos más que eso. Mereces encontrar a alguien que puedas amar sin el peso de la culpa, y yo merezco encontrar a alguien que pueda amar sin el peso del pasado. El silencio que siguió fue largo pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas que finalmente entendían que su historia había terminado hace mucho tiempo. Y que este encuentro era simplemente el epílogo que nunca habían escrito. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo David finalmente. Por supuesto. ¿Hay alguien más? ¿Alguien especial en tu vida? Sonreí, y no con amargura, sino con honestidad. No, no hay nadie en este momento, y eso está bien. He pasado los últimos 10 años construyendo una carrera, persiguiendo el éxito, llenando mi vida con logros profesionales, pero ahora me doy cuenta de que también necesito construir otra cosa. ¿Qué cosa? Una vida emocional auténtica, relaciones basadas en conexión real, no en validación o miedo. Y para hacer eso, primero necesito sanar completamente de lo que pasó entre nosotros, no porque me sigas lastimando, sino porque durante años usé ese dolor como motivación, y ahora necesito aprender a motivarme desde un lugar de amor propio, no de heridas. David asintió lentamente, comprendiendo. Eres una persona extraordinaria, Marta. Dijo con sinceridad, siempre lo fuiste.
Lamento haber sido demasiado ciego para verlo entonces, y yo lamento que hayas tenido que pasar por tanto dolor para aprenderlo, respondí honestamente, pero así es la vida a veces. Aprendemos las lecciones más importantes a través del sufrimiento. Me puse de pie, sintiendo que era el momento de irme. David se levantó también torpemente como si no estuviera seguro de qué hacer. Te deseo lo mejor, David, dije, extendiendo mi mano. Espero que encuentres lo que estás buscando, y espero que cuando lo encuentres, lo valores adecuadamente. Él tomó mi mano, estrechándola con una mezcla de tristeza y respeto. Igualmente, Marta, sé que lo harás. Siempre supiste luchar por lo que querías. Solté su mano y recogí mi abrigo. Dejé dinero suficiente en la mesa para cubrir ambos cafés, un último gesto de generosidad que no tenía nada que ver con él y todo que ver con la persona que yo quería ser. Caminé hacia la puerta, sintiendo sus ojos en mi espalda, pero no. Me volví, no había necesidad. Todo lo que necesitaba decir había sido dicho. Todo lo que necesitaba sentir había sido sentido. Cuando salí a la calle, el aire frío de la tarde me golpeó el rostro. Cerré los ojos y respiré profundamente, sintiendo cómo todo mi cuerpo se relajaba. 10 años. 10 años cargando con el peso de aquellas palabras. Y ahora, finalmente, estaba libre. Miré hacia el cielo, viendo cómo las nubes se movían lentamente, cambiando de forma, transformándose constantemente. Y sonreí. No había regresado a esta ciudad para demostrarle nada a David. Había regresado para demostrarme a mí misma que el pasado ya no me definía, que podía estar en el mismo lugar donde una vez me sentí tan pequeña y sentirme completamente entera. Y lo había logrado. El éxito verdadero, comprendí finalmente, no era el dinero en mi cuenta bancaria y el título en mi tarjeta de presentación. El éxito verdadero era esta sensación de paz interior, esta capacidad de mirar a mi pasado sin rabia ni dolor, esta libertad de caminar hacia mi futuro sin cargar cadenas invisibles. Saqué mi teléfono y cancelé mis reuniones del resto del día. Por primera vez en años, iba a tomarme tiempo solo para mí. Iba a caminar por las calles de mi ciudad natal, iba a visitar lugares que una vez significaron algo. Iba a permitirme sentir sin juzgar, recordar sin dolor, y mañana, cuando regresara a mi vida profesional, a mis responsabilidades, a mi rutina diaria, lo haría como una persona diferente, no más exitosa, no más poderosa, sino más completa, más auténtica, más libre, porque al final, eso es lo que realmente importaba. No cuánto tenía, sino quién era. Y finalmente, después de todos estos años, sabía exactamente quién era. Era Marta, una mujer que había caído y se había levantado, que había sido lastimada y había sanado, que había perseguido el éxito externo y finalmente había encontrado la paz interna, y eso era suficiente. De eso siempre había sido suficiente.